mis amados, el estrés en cualquiera de sus etapas o sus manifestaciones, que bueno, dicen que es la enfermedad del siglo, ¿no? El estrés tiene su raíz en la falta de confianza en Dios. Así de simple, así de sencillo. El estrés en cualquiera de sus formas y en cualquiera de sus etapas tiene su raíz en la falta de confianza en Dios. El estrés se cura con la confianza en Dios, lo que es lo mismo que con la fe, porque fe es confiar en Dios. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? El que se acerca a Dios debe creer que Dios está ahí y que escucha y que responde y que atiende y que concede, ¿no? ¿No? ¿Sí estamos? O que repaso rápido contigo, es un repaso, perdón que repase cosas, así somos los viejitos, repetimos cosas. Nos gusta la repetición. Las 4 etapas o los 4 estados de la depresión. Empieza todo por el afán, bíblicamente hablando, el afán. El afán es lo que tú y yo llamamos las preocupaciones, estar preocupado por algo. Ajá. Es una preocupación, es bíblicamente el afán. Mateo 6:34, el Señor Jesucristo dijo, así que no os afanéis. ¿Te acuerdas? No os afanéis por el día de mañana, dice. Porque el día de mañana traerá su afán, su propio afán. Basta cada día su propio mal. Mateo 6:34. El afán está ahí en la Biblia, es lo que tú y yo consideramos estar preocupado. ¿Hay cosas que te preocupan? ¿Eres preocupón? Todos los seres humanos, todos nos preocupan cosas, ¿no? Aquí el Señor está hablando con sus discípulos y específicamente de no preocuparse por el día de mañana, ¿no? Y somos particularmente proclives a preocuparnos por el futuro. ¿Tampoco no? ¿No? ¿Qué va a pasar el mes que entra? ¿Qué va a pasar la quincena que entra? ¿Qué va a pasar con tal situación, con tal circunstancia, con tal proyecto? ¿Voy a tener trabajo, no voy a tener trabajo? ¿Voy a estar sano, voy a estar enfermo? ¿Voy a poder lograr o no X o Y? ¿No? El futuro nos preocupa. El futuro nos preocupa. Y el Señor dice, ni por mañana te preocupes. Vive el día. Vive el día. Luego sigue, después de la preocupación, el siguiente nivel es lo que la Biblia llama la ansiedad. También en el mundo se llama igual, la ansiedad. Entonces 1 Pedro 5, 6 y 7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra, ¿qué cosa? Ansiedad. ¿En dónde hay que echarla? ¿A la basura? ¿Al cajón? ¿Al psiquiatra? ¿Al psicólogo? ¿Al quién? Sobre Jesucristo, sobre Dios. ¿Sí? Dicho de paso, no sé si lo lees conmigo, aquí dice claramente que Él es especialista en cargar con nuestras ansiedades. Porque nos invita a que se la echemos encima, literal. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Señor, mira, aquí está este problema, me estoy ansioso por esto, aquí te lo dejo, ahí te lo pongo. ¿No? Es lo que llamamos comúnmente dejarle en sus manos las cosas. ¿Cuántas veces hemos dicho o hemos acuñado esa frase, ese concepto? Pon las cosas en las manos del Señor. ¿Sí o no? O a veces decimos muy religiosamente, todo está en manos del Señor. Sí, pero a veces nos gana la ansiedad feo, porque no le soltamos al Señor las cosas, ¿no? ¿Sí estamos? Sí, ¿verdad? Fíjate, ¿qué le hace al alma la ansiedad? Salmo 119, 28, por favor. Salmo 119, 28. ¿Cómo lees? ¿Qué lees? ¿Qué dice? ¿Qué le hace al alma la ansiedad? Híjole, qué fuerte, ¿no? Es literal, ¿eh? Una persona que no resuelve su ansiedad y que se le vuelve crónica, la devasta, la hace pomada. ¿Sí estamos? Entonces aquí dice el Señor en su palabra, susténtame según tu palabra. Esa es la solución al tema. Pero bueno, la tercera, la angustia. Empezamos preocupándonos, después se convierte en ansiedad y luego crece y se vuelve angustia.
La angustia está por toda la Biblia. El rey David es un máster. Él en los Salmos da masterclass sobre la angustia. Era un hombre angustiado. Hay muchos pasajes. Busca el Salmo 34. Hay mucho que decir de la angustia. Mucho que decir. Podríamos dedicar una serie de predicaciones solo hablando de la angustia. Solo quiero decir que hay muchos textos en la Biblia que lo mencionan y este texto arroja mucha luz en cuanto al tema de la angustia. Dice, este pobre clamó. ¿Qué hizo este pobre? Primero se reconoció pobre, segundo clamó, tercero, ¿a quién clamó? Al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Lo ignoró? Lo oyó el Señor. Si ves todo lo que hay en un versículo tan chiquito, aquí hay una estructura de una predicación con sus partes. ¿Sí lo ves? Este pobre, luego clamó y luego el Señor oye y luego lo libró y ahí está la liberación de ¿cuántas? Define todas. Todas las angustias son resolvibles en la presencia de Dios. Todas. Sí, leímos igual. Sí, ¿verdad? Bueno, y no voy a hablar más de eso. Y luego sigue la cuarta, que es lo que el mundo llama la depresión. La Biblia no, esa palabra no está en la Biblia, depresión como tal. Pero sí el concepto. Busca 2 Corintios capítulo 7, verso 10, por favor. La Biblia lo llama tristeza. La tristeza, pero es una tristeza especial. Es una tristeza que lleva a las personas a quitarse la vida. Que mueve a la gente al suicidio. Es una depresión. Hoy se llama depresión. La psicología le ha puesto este título, pero es tristeza. Es una tristeza profunda. Y tú sabes, no voy a meterme ahí, hay la tristeza de Dios y la tristeza del mundo. Aquí dicen, 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Esa es la tristeza cuando viene de Dios, produce arrepentimiento genuino, cambios genuinos, bendición, salvación. Ahí está, ¿no? Cuando el arrepentimiento acompaña la tristeza, ¿no? Pero luego dice de que no hay que arrepentirse. O sea, esa está bien. Pero la tristeza del mundo, de la que sí hay que arrepentirse, produce, ¿qué produce? Muerte. ¿No? Y ahí está el sustento y la base de tantas y tantos suicidios en nuestra vida, ¿no? En nuestro mundo, pues. Fíjate que la palabra depresión, me puse a investigar tantito, esta palabra que usamos. El diccionario dice que es el síndrome caracterizado por una tristeza profunda. Es lo mismo, es tristeza profunda. Abatimiento y disminución de las funciones psíquicas o mentales. Por eso le llaman depresión, porque es hacia abajo. Las funciones de la mente del que la padece se le caen. ¿Estamos? Deja de pensar correctamente. Su capacidad racional se va para abajo y entra en un ciclo del que luego no puede salir. Ya hablábamos de eso también el otro día. Porque realmente, desde el punto de vista bíblico, no le deberíamos llamar depresión a lo que llamamos depresión, a esta tristeza profunda, sino opresión. Porque la opresión sí es un concepto bíblico. La opresión, que es exactamente lo mismo. Oprimir, dice la definición, que es producir algo, una sensación de angustia. Esa es la opresión. Algo que te produzca la angustia, eso es la opresión. ¿Sí estamos? Someter a una persona o a una colectividad privándola de sus libertades o por medio de la fuerza y la violencia someterla. Esa es opresión, oprimir. O también dice el diccionario, hacer presión, ¿no? Como ahorita que no me puedo hacer presión aquí porque me duele. ¿Sí estás? Hacer presión, todos sabemos lo que es eso, ¿no? Pero si algo te produce una sensación de angustia, si algo se vuelve en tu vida algo angustiante, esa cosa tiende a ser un opresor, algo que te oprime. ¿Sí? Entonces, fíjate esta definición, dice, la opresión es el resultado del ejercicio injusto, abusivo y cruel del poder o de la autoridad. ¿Sí me estás siguiendo? La opresión es el resultado del ejercicio injusto, abusivo y cruel de poder o de autoridad. Implica el sometimiento, la dominación y la privación de la libertad de una persona
o de un grupo social, generándoles una sensación de ahogo o de asfixia, humillación o limitación de sus derechos. ¿Sí? 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 ¿Sí o no? ¿Sabes dónde pasa esto con mayor frecuencia? Esta sometimiento y dominación y privación de la libertad de una persona, generando angustia, generando asfixia, humillando y limitando sus derechos. ¿Sabes dónde pasa más? En la familia. En la familia, en el matrimonio, entre padres e hijos, de los padres para con los hijos. Literalmente hay esposos opresores que oprimen a sus esposas, que las someten, las sujetan, las dominan, les privan de sus libertades. La esposa no tiene la libertad ni de pensar a veces, generando esta sensación de asfixia. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso, ¿no? Por eso, también en la empresa pasa eso. Y en los gobiernos, en algunos gobiernos. ¿Sí estamos? Y mucho en las empresas, mucho. En la familia y en la empresa es tan importante respetar los derechos que todos los seres humanos tenemos de hacer uso de nuestro libre albedrío. Todos queremos que los demás hagan lo que yo quiero que hagan. Pero respetar el libre albedrío de los demás es una tarea difícil. Dejar que mi esposa piense lo que quiera pensar. ¿Están ahí? Dejar que mi esposa piense lo que quiera pensar, claro. Y que decida lo que quiere decidir, claro. Y que se duerma a la hora que se quiere dormir, claro. Y que vea los programas de tele que se le dé la gana ver, claro. Yo respeto su libertad. Ella no puede vivir haciendo lo que yo quiero. Eso es una aberración, perdón. Ella no tiene por qué vivir dominada por mí. Perdón, hermanos. Si no les gusta, ni modo. Aguántese. En las empresas pasa mucho. Muchos jefes son así. Hasta decimos a veces ellos, es que mi jefe es una persona asfixiante. ¿Has dicho eso alguna vez? ¿O has sentido que una persona te asfixia con su forma de ser, con su control que quiere tener de tu vida? Les llamamos coloquialmente control freaks. ¿Has oído ese concepto en inglés? ¿No? Fenómenos, gente que tiene problemas y que le gusta controlar la vida de los demás. Perdón, me estoy metiendo en Honduras, ya lo sé, lo lamento, pero así es la cosa. Jeremías capítulo 22, gracias mi hermano. Amén, mira, tengo el apoyo aquí de nuestro amado. Alguien que me apoye tantito, caray. Jeremías 22:3. Así ha dicho Jehová: haced justicia y juicio y librad al oprimido de mano del opresor. Y no engañéis, no robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Ve la cantidad de cosas que Dios pone en esta lista. Y en esa lista, ¿sabes qué está poniendo? Librar al oprimido de mano del opresor. Esto quiere decir entonces que siempre hay un oprimido y un opresor. ¿Sí estás? Un oprimido y un opresor. ¿Sí me sigues? Un oprimido y un opresor. ¿De qué lado estás? Cuando alguien o algo somete, domina, limita la libertad de una persona, provocándole una sensación de asfixia, se convierte en un opresor, puro y cristalino, vil y vulgar. Cuando una persona o una circunstancia somete, domina y limita la libertad de una persona, provocándole una sensación de asfixia, de angustia, de ansiedad, de incomodidad, se convierte en un opresor y el otro en un oprimido.
Pero vivir bajo la opresión de alguien es algo que está completamente en contra de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. ¿Te acuerdas del pasaje que hemos venido estudiando de Lucas? Ve conmigo a ese pasaje de nuevo, Lucas 4:16. Traigo ya una serie de predicaciones hiladas, ¿sí te acuerdas? Sobre este pasaje de Lucas 4. Si no lo habías notado, pues nótalo. Ya voy a acabar la serie, ¿no? Y a lo mejor no lo habías notado. Lucas 4:16. El Señor Jesucristo se sienta en Nazaret, en la sinagoga donde acostumbraba a congregarse, acostumbraba a leer la Torah, le dan el libro conforme a la costumbre y ubica un pasaje que está en Isaías 61 que en una o dos predicaciones más voy a tocar con ustedes, hoy no, pero lo tenemos que ver para cerrar la serie. Pero en eso cita el Señor este pasaje y dice una serie de cosas impresionantes. Lucas 4:16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. De eso todavía no hablamos, ya hablaremos. Pero luego lo otro ya lo hablamos. Me ha enviado a sanar a los de corazón roto, a los quebrantados de corazón, ¿se acuerdan? Ya hablamos de eso. A pregonar libertad a los cautivos, eso fue hoy hace 8 días. Vista a los ciegos, hace 15. Y hoy toca a poner en libertad a los oprimidos. A poner en libertad a los oprimidos. Seguimos hablando de la lamentable condición humana. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, no nada más vino a morir en la cruz y a pagar el precio por nuestros pecados, lo cual es la base de nuestra salvación. ¿Estamos? Estaríamos fritos sin eso. Pero además vino a arreglar otra serie de problemas en la vida del hombre, como sanarle el corazón a una persona que haya tenido ruptura de corazón, como devolver vista a los ciegos, que no nada más lo hizo físicamente, lo hizo espiritualmente. Lo hablábamos hace 15 días. A poner en libertad a los presos, a los cautivos, a los esclavos. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Todo esto nos habla de la triste y lamentable condición humana. El ser humano, a causa de la caída, vive y desarrolla su vida en condiciones muy lamentables. Con el corazón roto, ciego sin ver cosas, preso de pasiones, de adicciones ¿no? Y también sufre de opresión. Esta es la última de esta lista de cosas. Pero este pasaje no nada más nos habla de la lamentable condición humana a la que el Señor Jesucristo estaba claro y consciente que venía a arreglar. ¿No? Se sienta en la sinagoga. Bueno, se paró a leer, dice, ¿verdad? Se levantó a leer, se levanta y lee el pasaje y dice: he venido a reparar estas cosas. He venido a arreglar estas cosas, lamentables condiciones humanas. Pero eso nos habla también de la conciencia del Señor, de esta condición y de esta triste necesidad humana. De ser sanado de un corazón roto, de recibir la vista cuando se hay ceguera, de ser puesto en libertad cuando uno es esclavo de cosas y ahora de libertar o liberar a los oprimidos. Pero también nos habla de su capacidad para resolverlas. Y lo he dicho en cada mensaje y también hoy lo voy a repetir. No existe en ningún otro lado la posibilidad de arreglar estos problemas que no sea en Cristo. No lo puedo decir porque sería una mentira. Que vas a encontrar solución a tus problemas en otro lado que no sea Cristo. Perdón. Tal vez lo crees. Échale. Tal vez te gastas mucho dinero. Échale. Ve. Hablamos en 15 años. Cuando regreses convencido de que no hubo soluciones. O en 20 o en 30. Porque la única manera de resolver este tipo de necesidades es en Cristo. Él dijo: a eso me envió el Espíritu. ¿Qué creen, muchachos? A eso me envió el Espíritu, a sanar a los de quebrantado corazón, a darle libertad a los presos que viven presos de cosas, a darle vista a los que no ven las cosas que deben ver, a poner en libertad a los oprimidos.
¿Cuántas personas vivimos realmente oprimidas? Y hablar de este tema es hablar de un problema que trasciende a lo físico. Clínicamente hablando, en el ámbito de la salud, este tipo de experiencia se refiere a una molestia física o una sensación de presión o de compresión o de ahogo o de asfixia, particularmente en vías respiratorias. Particularmente. Entonces, por supuesto el tema es espiritual, como lo voy a sustentar con la palabra a continuación, pero también es físico. Este evento que él vivió el miércoles fue, ¿no? Que reporta que las piernas no le respondieron más y se cayó al piso y se le torcieron los brazos y las manos por la hiperventilación que se produce. Y lo que pasa es esta: la persona experimenta una sensación de asfixia, siente que se ahoga y entonces empieza a respirar más rápido. Cuando una persona respira muy rápido, lo puedes probar en tu casa, no te lo recomiendo, pero lo podrías probar, ¿no? Te hiperventilas, ese es el concepto clínico, médico, te hiperventilas, es decir, que tienes una saturación de oxígeno comparado con el balance que debe existir con el dióxido de carbono, entonces tu cuerpo empieza a reaccionar de muchas formas, ¿no? Fíjate lo que dice la definición: la hiperventilación es una respiración anormalmente rápida o profunda que elimina demasiado dióxido de carbono de la sangre. Ocurre con frecuencia durante las crisis de pánico o estrés intenso y provoca mareos, hormigueo de manos y pies, taquicardia y sensación de asfixia. ¿Sí? ¿Lo has vivido? Te cuento que yo sí. Mi esposa amada estaba presente, ¿te acuerdas? Fue un miércoles también. ¿Te acuerdas? Que luego le llamamos el miércoles negro, acá entre nos, ¿no? Porque hiperventilé ese día y se me torcieron los brazos, las manos. Es una cosa espantosa, es una experiencia espantosa. Perdón, no puedo evitarlo porque estoy en una cosa, estoy en la otra, que me están corrigiendo la postura. Perdón, tienes razón. Hiperventilar es una cosa horrenda, horrenda, es una experiencia realmente muy nefasta, muy fea, muy fea. Pero aquí Lucas dice: el Señor, he venido a poner en libertad a los oprimidos. Ahora, este pasaje, si quieres ponérmelo en pantalla, ahí lo tenemos, el versículo 18, ahí está. Fíjate que habla de poner en libertad dos veces. La primera dice a pregonar libertad a los cautivos y la segunda dice a poner en libertad a los oprimidos. Me puse a estudiar y descubrí que no son cosas iguales, son cosas muy diferentes. Una cosa es pregonar libertad y otra cosa es poner en libertad. Son dos actividades que Dios hace en la vida del hombre diferentes. La primera, pregonar, viene del griego keruso, con doble S y con K, keruso, que se traduce como proclamación pública de la verdad divina. De eso está hablando, de proclamar libertad a los cautivos. Es la proclamación pública de la verdad divina. Se traduce también como predicar, pregonar, publicar, divulgar y como heraldo en la Biblia. ¿Has leído esa palabra heraldo en la Biblia? Pablo dice: yo habiendo sido heraldo para otro, ¿te acuerdas? Bueno, heraldo quiere decir cosa que anuncia la llegada de otra cosa. Ese es un heraldo. Hasta hay un periódico que se llama así en la Ciudad de México, El Heraldo, ¿no? ¿Qué está diciendo? Está hablando del procedimiento espiritual y divino mediante el cual Dios arregla estas cosas. El primero, liberar a un cautivo de su cautividad, tiene que ver con la proclamación de la verdad divina. Tiene que ver con el conocimiento de los principios que están detrás y que rigen el tema. Una persona que está presa, que es cautiva de una condición, la que sea, del miedo, de la ansiedad, de la inseguridad, de una adicción, la que me digas,
necesita que se le proclame la verdad divina, necesita oír la verdad divina, necesita entender la verdad divina, porque es la verdad divina la que le va a cambiar. ¿Sí estamos? Eso es lo que está diciendo aquí el Señor cuando dice, vengo o vine a proclamar libertad a los cautivos, a declararles la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Cristo ya pagó, que Cristo ya hizo el trabajo y que nosotros podemos vivir una vida de libertad. Libertados del pecado, leíamos hace 15 días. ¿Se acuerdan? De Romanos 6 y otros pasajes son una joya teológica en ese sentido. Tú lo puedes checar después. Pero la palabra que está a continuación cuando dice a poner, no dice a proclamar, sino a poner en libertad a los oprimidos, esa palabra es apostelo, que es una palabra muy diferente en el griego, que quiere decir poner aparte. ¿Sí me sigues? Entonces fíjate, voy a hacer un apostelo de mi celular. ¿Dónde estaba? Aquí. ¿Dónde lo puse? Allá. Hice un apostelo. ¿Sí? Lo puse allá. Y poner, todo el mundo usamos el poner todos los días, ¿no? Ponte los zapatos y ponte la ropa y ponte listo. Y poner, todos sabemos qué es poner. ¿Sí o no? Bueno, Cristo vino a poner en libertad a los oprimidos. Entonces estamos hablando de una actividad muy diferente que hace Dios en nuestra vida. Ya voy a cerrar con eso ahorita. Ahí voy, ya mero. Pero eso es lo que hace el Señor, nos pone aparte. Apostelo, poner aparte. ¿Qué es poner aparte? Es literalmente apartar. Esta agua está apartada para mí. Salud. ¿Sí o no? ¿La puedo compartir? Claro que sí, pero está apartada para mí. Todo el mundo entendemos lo que es apartar. Pues es exactamente lo que quiere decir santificar. Santificar tiene una connotación religiosa que se nos atora y se nos complica y se nos nubla. Pero no es otra cosa que apartarnos para Dios, o que Dios aparta algo para Él, para su uso. Nosotros todos somos santos, porque estamos apartados para Dios. Ahorita todavía no recoge la cosa, pero un día, aleluya, nos va a recoger, nos va a llevar con Él, y vamos a estar allá con Él, y vamos a ser de su propiedad más claramente de lo que ahorita ya somos. ¿Sí estamos? Porque hemos sido santificados por el Espíritu Santo, hemos sido apartados por Dios para Él, le pertenecemos a Él, pagó el precio, nos compró y somos su propiedad y estamos apartados. ¿Estamos? Y no estamos hablando de cómo te portas ni cómo te comportas, ni qué tan limpio estás. Estamos hablando de estar apartado para Dios. ¿Sí? ¿Ves la diferencia? ¿Sí? Porque mucha gente se confunde y no entiende eso. Y cree que porque tuvo una mala actitud en la mañana, entonces él ya no está santificado. No, siempre estás, chaparro. Lo lamento, dijiste una cosa que no debías dicho, te enojaste, echaste una palabrota, tuviste una actitud muy fea, lo que sea, un mal pensamiento, codiciaste lo que no debías, lo que tú me digas, sigue siendo santificado. Porque eso no depende, la santificación no depende de mi desempeño o del tuyo, ¿no? ¿Sí estamos? ¿Sí entendemos? Poner aparte. Para entender cómo ser liberado de mis opresiones, tengo que entender esta obra de Dios en la vida nuestra de ponerme aparte. ¿Sí? ¿Voy bien o me regreso? Ojo, no te conviene entenderlo. Lo digo de verdad. Porque si entiendes que tú estás puesto aparte, ya no decides tú. No deberías. ¿O sí? Porque ya eres harina de otro costal, dice el dicho. ¿Sí o no? Mira, ve qué texto que te comparto, Hechos capítulo 10. Espero que te deleites conmigo, con la palabra de Dios. Hechos 10:34, por favor, Humbert, nuestro amado Humbert. ¿Listos? Hechos 10:34. Entonces Pedro, el tocayo, abriendo la boca, siempre abriendo la boca Pedro, los Pedros, híjole.
Dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, no hace diferencias, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Aleluya. Este es Señor de todos. Amén. Aleluya. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Acuérdate, Pedro es contemporáneo de Jesús, Jesús ya resucitó, ya ascendió, están predicándole a los inconversos, vamos a llamarle así, a los gentiles, a la gente, ¿no? Versículo 38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo Jesús de Nazaret, cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este resucitó Dios al tercer día, o levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase, no todo el pueblo, sino los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Esta es pura teología, mis amados. ¿Sí lo ves? Es una joya teológica este pasaje. Pero lo que está diciendo, entre otras muchísimas cosas, es que el Señor Jesús sanó a los oprimidos por el diablo, porque el diablo es un opresor. El diablo no es nuestro amigo. El diablo no es lindo. El diablo no es tierno y cuidadoso y cariñoso. El diablo es un desgraciado, porque está fuera de la gracia de Dios, literalmente. Y es un infeliz, y es un patán, y es un mentiroso. Y le gusta oprimir a los humanos. Y hay personas que viven oprimidas. En términos coloquiales, viven estresadas. Viven estresadas. Están estresadas, están angustiadas por 20 cosas. Ninguna clase de angustia, ni de ansiedad, ni de preocupación proviene de la presencia de Dios. Perdón. ¿Sabes qué viene de la presencia de Dios? Una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. En Dios es Dios de paz, no de angustia, no de estrés, no de ansiedad, no de opresión, no de sensación de asfixia, de desesperación, de ahogo, no, eso no. Los oprimidos por el diablo también necesitaban ser sanados de esto, y Jesús anduvo haciendo, ¿qué crees? Eso leímos, ¿no? Estuvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Qué horror que el diablo nos oprima, ¿no? Entonces la sanidad de este problema consiste en apostelo, en ser puesto aparte, en ser apartado, a ser puesto en libertad por los oprimidos por el diablo. Porque eso es lo que hacía, los ponía en libertad. ¿Sí? ¿Estamos leyendo bien? He venido a libertad, a poner en libertad a los oprimidos, a los estresaditos. He venido a que vivan una vida y que disfruten de una realidad diferente, que no estén preocupados, que no estén angustiados, que no estén ansiosos, que no se depriman. A Dios no le gusta ver a los humanos oprimidos. Léelo conmigo en Jeremías 21:11. Ya mero termino. Jeremías 21:11, que dice: y a la casa del rey de Judá dirás, oíd palabra de Jehová. ¿Te imaginas qué lindo que Dios le hablaba directamente, ¿no? a los reyes? Wow. Casa de David, así dijo Jehová, 2 puntos. Haced de mañana juicio
y librad al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. Tenemos que erradicar de nuestra vida la actividad de oprimir a otra persona, porque Dios odia la opresión y odia al opresor y está preocupado por el oprimido. Y viene con el rey y le dice: oye, haz lo correcto, libra al oprimido de mano del opresor. Enfócate en eso, y no le dice más. Le da una tarea, como dicen, ¿cómo? You have one job. Tienes una cosa que hacer, ¿qué? Librar a los oprimidos de mano de los opresores. A ver, haz justicia, ponte las pilas. Porque no hay cosa más horrible para una persona que vivir bajo la opresión de otra. Llámese el jefe, el jefe del jefe, o el esposo, o el papá, o la esposa, porque también hay esposos oprimidos. ¿Qué decirlo? También. ¿Y a dónde se fue Gavirolis? ¿A dónde se fue Gaby, la opresora? Eclesiastés capítulo 4, por favor. Versículo 1. Cuando yo viví, te he platicado que viví 6 años con angustia todos los días. Viví angustiado. 6 años. Los 6 años más oscuros de mi vida, los peores 6 años de mi vida. Mi esposa no me deja mentir, creo que también para ella fueron los peores 6 años de su vida. Cuando yo tuve angustia, 6 años, horrible. No hay manera de que lo consuelen a uno. Por más que le echen el rollo, ¿no? Por más que se esfuerce a la otra persona en tratar de entendernos. Eso dice aquí. Eclesiastés capítulo 4, versículo 1. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Están los opresores oprimiendo. Y aquí las lágrimas de los oprimidos. ¿Qué le pasa a los oprimidos? Lloran sin tener quien los consuele. Lo viví una vez y otra vez y otra vez. Fui con mi papá espiritual para pedirle ayuda. Me echó unos rollos espectaculares. No me sirvieron de nada. Yo seguía con mi problema. Sí, la verdad, horrible, ¿no? Y fui al psicólogo y me mandó con el psiquiatra y fui con el psiquiatra y me tomé la medicina y no me sirvió de nada. Antes estaba peor. Hasta que entendí que cuando Dios mandó a Eduardo Campodónico, que es el varón de Dios que apareció misteriosamente en mi casa, les he contado la historia, es larga y aburrida, son Pedroaventuras, luego les cuento. Pero llegó este brother, me dijo: tu problema es que no estás confiando en Dios en esto y esto y esto. Arrepiéntete. Ahí me arrepentí, ahí puse mi confianza en Dios y ahí quedé sano instantáneamente. Impresionante, impresionante. Pero no había consuelo que sirviera. Maggie, pobrecita, me hablaba y me hablaba y me hablaba y me hablaba y no servía para nada. Porque necesitamos que el Señor solucione la cosa. Y con eso voy a cerrar ahorita. Dice: y la fuerza estaba en mano de sus opresores. Sigo en el versículo 1. Y para ellos no había consolador. No, o sea, no hay quien te vaya a ayudar en esa circunstancia. A los que lloran por la opresión. Y alabé yo a los finados. ¿Cómo? Sí, los que ya se fueron. Los alabé. A los finados, a los que ya murieron, más que los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Ve nada más el nivel de comparación que está poniendo aquí la escritura del problema de la opresión y de vivir con opresión. Es mejor morirte. Y es cierto, cuando está uno en esa situación, lo único que quiere uno es morirse. Alabé a los finados, claro. Después de ver las lágrimas de los oprimidos, la fuerza de los opresores, que no había consuelo. Ay, qué lindos los que ya se murieron. Qué maravilla.
Isaías capítulo 3, versículo 9. Isaías 3:9 dice: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay, ¿dónde he visto esto últimamente? Me suena conocido que ya no lo disimulan y que a los sodomitas se les ve. ¿No? ¿Te has fijado? Se les nota. Cómo caminan, cómo se mueven, cómo se visten, cómo se peinan, cómo todo, se les nota. Publican, dice, como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Decida al justo que le irá bien. ¿Cómo le va a ir al justo? Bien. ¿Cómo nos va a ir, mis amados? Bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, ay del impío. Pobrecito, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. O sea, ojo con lo que hacemos y con lo que dejamos de hacer, ¿eh? Pero ve lo que dice el 12. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres. Mujeres se enseñorearon de mi pueblo. ¿Dónde están los hombres, los varones de Dios? Hay que levantarnos. ¿Los muchachos? Sí, pues sí, la juventud es maravillosa, pero son muchachos. Hay que darles el tiempo de que maduren. ¿Sí o no? ¿A poco no? Sí, amén. Un amén aquí, otro amén allá, otro por ahí, algún otro. Y mujeres, no quiero hablar de las mujeres nada negativo porque son la corona de la creación. Son una maravilla, son una bendición, son... Se aventó un 10 el Señor con las mujeres, pero no están para liderar al pueblo de Dios. Y eso está por todo el Nuevo Testamento particularmente. Y en el Antiguo, pues aquí está diciendo Dios: los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres que se enseñorearon de él. Y he conocido y conozco historias con nombres y apellidos de esposas de pastores que literalmente han destruido las iglesias. Si quieres, te interesa, te doy los nombres. No, no es cierto. No te los voy a dar. Los tengo aquí en Guadalajara. Es real. Es real. Pueblo mío, los que te guían te engañan. Así dice, ¿no? Y tuercen el curso de tus caminos. Por eso aquí procuramos, tu servidor y Iván, que se para a predicar, y a quien viene a predicar aquí, enseñarte el camino del Señor. Nada de torcer el camino, derechito con el Señor. Eclesiastés 7:7, y ya después de este versículo concluyo. ¿Sí? Eclesiastés 7:7. La opresión es muy peligrosa, porque le pega a los sabios. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Y las dádivas corrompen el corazón, es otro tema. Pero la primera parte, ¿no te ha pasado, no has visto que tú ves la vida de un cristiano y dices: ay, pero qué tonto es? Yo sí, perdón. No, porque ver las tonterías que haces, dicen, como dicen ahora, ¿neta? O sea, ¿en serio? Pero qué tonto. Sí, porque la opresión, la angustia, el estrés crónico convierte en tontos a los que la sufren. Entontece. La opresión entontece, embrutece. La persona pierde la capacidad de pensar con claridad y de entender las cosas como las tiene que entender. Pobrecitos. La verdad, no tengo nada en contra de ellos. Yo mismo lo experimenté mucho tiempo. Entonces concluyo ya. ¿Sí me seguiste hasta aquí? Ya voy a terminar y perdón que te medio... Es nada más para ver si estás poniendo atención. El don de liberación del cautiverio o de la opresión no está en la Biblia, hermano.
Enséñame un versículo que diga que existe el don de liberación de cautiverios o de oprimidos. Es una tarea y una función que solo se atribuye Jesucristo a sí mismo. Y perdón, tengo que velar porque respetemos a la persona de Jesucristo. Esa es mi chamba en esta iglesia, o una de ellas. Tenemos que respetar a Jesucristo y no poner en medio el hombre. No existe un ministro capaz de liberar de la esclavitud, de ninguna adicción, a nadie. Yo no soy ese, ni voy a ser ese, pero me dan risa los que andan proclamándose como grandes ministros liberadores. Me dan risa, con el respeto que me merecen las personas, seres humanos lindos. Me dan risa y a veces náuseas, porque hacen y dicen una bola de tonterías absurdas. No hay tal cosa como un don de liberación. Lo más que encontramos en las escrituras es el don de discernimiento de espíritus, y es otra cosa completamente diferente. Entonces, a estos hermanitos que se autoproclaman ministros de este tipo de liberaciones, les quiero recomendar Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay liberación fuera de Cristo. No hay manera. Y suena a lo mejor muy trillado y muy teológico y lo que tú quieras. No hay manera. ¿Sufres de algún tipo de opresión, de estrés, de angustia, de preocupación? Tienes que venir, encontrarte con Cristo y resolverlo en la presencia de Dios. Perdón, en ese sentido, ni yo ni ningún otro te va a servir. Ni mi nieto, caray. Salmo 72:4 dice, te recomiendo la lectura de ese salmo completito, no está tan largo, léelo todo luego que puedas. Salmo 72 es un salmo mesiánico, es una chulada, pero dice en el versículo 4, juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y ¿qué va a hacer el Señor? Y es un salmo mesiánico, tienes que leerlo para que te des cuenta que está hablando de Jesucristo. Y aplastará ¿a quién? Al opresor. Y eso mismo dice Romanos capítulo 16 versículo 20. Lo mismo dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Quién puede hacer esta función y esta tarea de aplastar a Satanás debajo de tus pies? Yo no. Ni lo puedo hacer con mi propia vida. A ver, Satanás, te aplasto bajo mis pies. Y ahí que hasta quienes danzan y brincan y hacen sus cosas. Por favor. El Dios de paz. Y qué curioso que está conectando la paz, porque lo contrario de la paz, ¿qué es? Es la opresión, es la ansiedad, es la angustia, es la preocupación, es el afán, es lo contrario de la paz. El Dios de paz, con su poder pacificador del alma, Él va a poder poner a Satanás bajo nuestros pies, porque Satanás quiere erguirse sobre nosotros para estresarnos, para preocuparnos por todo, para apachurrarnos. Y el Dios de paz viene con su paz y dice, y es algo que Él sí sabe cómo hacer. ¿Tendría que presentarte una fórmula mágica? Tal vez sí, no la tengo. Lo único que te puedo decir es, métete en tu cuarto, arrodíllate en la presencia de Jesucristo, habla con Él y dile, Señor, aquí estoy con mi opresión, con mi preocupación, con mi estrés, con mi angustia, con esto que me asfixia, con eso que ya no puedo más. Aquí está, te lo pongo. Heme aquí, ¿qué quieres hacer conmigo, Señor? Y luego Dios hace cosas, ¿no? De eso hablaba Rodrigo hace ratito, ¿no? Dice, pues tú necesitas un hombro con problemas. Sacas, hijo. Un codo con otros problemas, pues venga. Una artritis reumatoide deformante, pues venga. La pérdida de un ser querido, pues ni modo. Unos riñones complicados, pues venga, Señor, lo que tú quieras hacer. Una rodilla, una columna vertebral, ¿qué me digas? Dios dice, a ver, espérame, vamos trabajando.
vamos trabajando contigo, porque yo te quiero llevar de la manita. ¿Qué actitud mantener con todo este mundo espiritual que hay detrás, con el diablo y con todo eso? La misma actitud de Judas 1:9. La misma actitud. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, ¿qué dijo? Entiéndete con el jefe, compadre, que el Señor te reprenda. Ese es el secreto. ¿Quieres ser liberado de una opresión satánica abierta y manifiesta? Así dile: el Señor te reprenda, Satanás, y espera a ver qué pasa. Te vas a sorprender con lo que pasa después. Te vas a sorprender. Entonces, termino aquí. Propongo, vengamos con el Señor, vayamos con el Señor. Y lo he dicho tantas veces: enciérrate en tu cuarto, tú solo, o en el baño. Enciérrate tú solo en la presencia de Jesucristo y dile: Señor Jesucristo, aquí estoy, help, ayúdame, te necesito. Si realmente lo haces, ¿qué crees que va a hacer Él? ¿Crees que te va a ignorar? Claro que no. Si nos ama con un amor que ni entendemos, quiere lo mejor, quiere una vida abundante, para eso vino, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, dijo. ¿Te acuerdas? Y luego que después de eso, ¿qué dijo? Pero yo he venido para que tengan vida, una vida plena, una vida maravillosa. Y eso estamos llamados a vivir, una vida maravillosa, por la presencia de Jesucristo y por este trabajo que Él sabe hacer en nosotros, de sanar al quebrantado de corazón, de dar vista al ciego, de liberar al cautivo y de apartar al oprimido. Estoy convencido que los cristianos, lo he dicho en otras tesituras, debiéramos ser las personas menos oprimidas, menos estresadas, menos angustiadas del planeta. Así te la pongo. Amén.